la verdad. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos. Hoy vamos a ver los versículos 21 y 22. De antemano, pues, les pido perdón y para que tengamos en cuenta que tengo problemas en la voz, estoy como medio ronco o a veces me ahoga la voz. Bueno, dice así, el versículo 21 y 22 de Romanos 2. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Esos son los dos versículos que vamos a estudiar hoy. Veníamos hablando pues de que ellos eran instructor de los indoctos, maestro de niños. O sea, ellos los daban de sabios, de que enseñaban, y aquí Dios le hace el llamado de atención para que ellos lo que predican lo apliquen sobre ellos mismos. Y entonces tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices o que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Entonces versículo 21 en la TLA dice, pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe de robar si ustedes mismos roban? En la PDT dice, entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Entonces, eso en cuanto a la TLA y la PDT. Las palabras claves del versículo 21. Enseñas. El código es 1321, del griego didasco, y habla de enseñar, instruir, aprender. La otra palabra, predicas, el código es 2784, del griego keruso, y habla de proclamar como proclamador público, predicar, pregonar, publicar, divulgar, en alusión a las instituciones mosaicas y proféticas, predicar, enseñar. Y tiene estos versículos ahí la palabra predicas. Lucas 4 del 18 al 19, Hechos 15, 21, Romanos 2, 21 y Gálatas 5, 11. Un comentario que yo he puesto aquí de mi parte dice así: los judíos se sentían orgullosos y seguros por tener la ley de Moisés. Pensaban que tenían la mejor relación con Dios, creían saber lo que Dios quiere, distinguían lo que es bueno y lo que es malo, creían distinguir la diferencia de las cosas y que aprobaban lo mejor, estaban convencidos y seguros de ser la luz que guiaba a los pecadores para ser salvos, diciéndoles qué hacer, y como tenían las escrituras, se creían maestros de los ignorantes y de los inexpertos, creían saberlo todo por tener la ley y la verdad, pero querían enseñar a otros y no se enseñaban a ellos mismos. No aprendían primero ellos, predicaban, pero no practicaban. Y puse entre paréntesis los versículos 17 al 21, que fue como empezó este bloque, que habla de que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces la voluntad de Dios e instruido por la ley apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Entonces, de eso se trata. Hay un comentario de Wayne Part-Time, Bill H. Reeves. Dice, sus vidas no correspondían a esos altos privilegios que tenían como judíos. Estas preguntas de Pablo mostraron la inconsciencia entre la enseñanza y la práctica de los judíos. La inconsecuencia entre la enseñanza y la práctica de los judíos. Tiene un versículo ahí, Mateo 23:3. Entonces este versículo 21, según las palabras claves,
enseñas, instruir, predicas, pregonar, divulgar. ¿Cómo quedaría según las palabras clave del versículo 21? Ustedes que instruyen, pregonan y divulgan lo que es correcto y se debe hacer, ¿por qué no practican lo que predican? ¿Por qué no aplican primero sobre sus vidas lo que enseñan? De eso habla ese versículo, de practicar lo que se predica y de aplicar primero en la vida de ellos, o en el caso de la vida de uno, practicar primero sobre nuestras vidas lo que enseñamos. O sea que lo que nosotros le enseñamos a otros, primero nos debe enseñar a nosotros y nos debe formar a nosotros. Salmo 50 del 16 al 21, Mateo 23 del 3 al 12, Lucas 4, 23, Lucas 11, 46, Lucas 12, 47, Lucas 19, 22, Primera de Corintios 9, 27, Gálatas 6, 13, Tito 2 del 1 al 7, Isaías 56, 11, Ezequiel 22 del 12 al 13 y el versículo 27, Amós 8 del 4 al 6, Miqueas 3, 11, Mateo 21, 13 y Mateo 23, 14. Eso en cuanto al versículo 21. Ahora vamos a ver el 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Como dice en la TLA. Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Como dice en la PDT. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. Eso es el famoso sacrilegio. Palabras claves. Solamente hay una palabra clave y es abominas. El código 948 del griego del uso y habla de apestar, heder, estar disgustado, es decir, por implicación detestar, especialmente de idolatría abominable. Acá dice de hebdeo, habla de hediondez, o sea, es una palabra también que va asociada a abominas, deo o deo, sino que empieza con una B larga. Habla de hediondez, emitir un mal olor, provocar repugnancia. En el Nuevo Testamento se usa en voz media, sentir repugnancia, detestar. Versículos para abominas. Romanos 2:22, Apocalipsis 21:8, Levítico 26:11, Deuteronomio 23:7 y Amós 5:10. Dice así: ellos enseñaban, pregonaban y exhortaban que se debía ser fiel en el matrimonio y no cometer adulterio. Pero ellos no lo practicaban, eran infieles en el matrimonio o adúlteros, odiaban o detestaban a los ídolos, pero entraban a los templos donde están esos ídolos y se los robaban para después ellos adorarlos. Eran idólatras. Es para que tengamos en cuenta eso en cuanto a lo que ellos abominaban, que ellos mismos lo practicaban. Según las palabras claves, abominas habla de sentir repugnancia y detestar. Entonces, según esta palabra clave, ¿cómo queda el versículo? Ustedes dicen o enseñan que se debe ser fiel en el matrimonio, pero cometen adulterio. Dicen sentir repugnancia o detestar a los ídolos, pero te metes a los templos donde están esos ídolos, te los robas, cometes sacrilegio y fuera de esto, después los adora. Imagínense lo chistoso, ¿no? La manera en que ellos hacían prohibiciones o señalaban a la gente porque cometían algún pecado que ellos mismos estaban cometiendo. Jeremías 5:7, Jeremías 7 del 9 al 10, Jeremías 9:2, Ezequiel 22:11, Mateo 12:39, Mateo 16:4, Santiago 4:4, Malaquías 1
versículos 8 y 14, Malaquías 3:8 y Marcos 11:17. Entonces, con esto que acabamos de explicar o de enseñar, quedarían por terminados los versículos 21 y 22. Entonces, ahí quedamos por hoy. Dios les bendiga.